Supongamos que deseamos calcular el determinante de la matriz A, que es una matriz de 3 por 3, utilizando la expansión del cofactor en la fila 2. Queremos entrar en la expansión aquí, y luego encuentre el valor del determinante. El método de cofactores también se conoce como expansión por parte de menores, donde el cofactor se da aquí. Y m es el menor. Entonces, usando la expansión de cofactor en la fila 2, tendríamos que el determinante de la matriz A es igual a, bueno, observe como el primer elemento en la fila 2 es negativo 3. Entonces tenemos negativo 3 veces el cofactor, lo cual sería negativo 1 elevado a la potencia de I más J, donde I y J son la fila y la columna B. Negativo 3. Negativo 3 está en la fila 2, columna 1, por lo que tendríamos 1 negativo aumentado el poder de 2 más 1 veces el menor, que es un determinante formado 2 por 2. Eliminando la fila y la columna del elemento negativo 3. Entonces eliminaríamos la fila 2, la columna 1. Dejándonos con estos 4 elementos que conforman este determinante de 2 en 2, entonces tenemos 15, 10, 5 negativos, 3 negativos. Y luego tendríamos más el siguiente elemento en la fila 2 es 8 negativo. Entonces tenemos más negativo 8 veces un cofactor que sería negativo 1 elevado a la potencia de I plus J. Porque el 8 negativo está en la fila 2, columna 2. I plus J es 2 más 2 veces un determinante de 2 por 2. O el menor formado al eliminar la fila y la columna del negativo 8, que sería la fila 2, la columna 2. Entonces tenemos 5, 10, 2 negativos, 3 negativos. Y luego tenemos más el último elemento en la fila 2 es negativo 6. Entonces tenemos más y un negativo 6 veces el cofactor, que es negativo 1 elevado a la potencia de, negativo 6 está en la fila 2, columna 3, entonces hemos elevado a la potencia de 2 más 3, multiplicado por 2 determinante del menor, formado al eliminar la fila y la columna del negativo 6, por lo que eliminamos la fila 2, la columna 3. Entonces tenemos 5, 15, 2 negativos, 5 negativos. Simplifiquemos este paso antes de ingresar a la expansión aquí. El determinante de la matriz A es igual a, bueno, negativo 3 veces negativo 1 elevado a potencia de 3 va a ser positivo 3. Así que un positivo 3 veces menor. Y tenemos más negativo 8 veces negativo 1 al cuarto. Esto se vuelve positivo. Entonces negativo 8 veces positivo 1 es igual a 8 negativo, entonces tenemos menos 8 veces el determinante 2 por 2, o el menor. Y luego aquí tenemos más negativo 6 veces negativo 1 al quinto, eso es negativo. Negativo 6 veces negativo 1 es positivo 6, entonces tengo más positivo 6 veces esto 2 por 2 determinante, o menor. Entonces ingresamos toda esta información aquí, así que nuevamente tenemos 3 positivos, tenemos 15, 10, negativo 5, negativo 3, hay un signo más aquí, y tenemos un signo menos aquí, así que ingrese 8 negativos, y luego los elementos 5, 10, 2 negativos, negativo 3, y luego tenemos más 6 veces este determinante de 2 por 2, con elementos 5, 15, 2 negativos, 5 negativos. Y ahora queremos ir y evaluar esto, así que para evaluar cada 2 por 2 determinantes, encontraremos este producto menos este producto. Entonces el determinante de la matriz A es igual a 3 veces. Aquí tenemos 45 negativos. Menos negativo 50. Menos 8 veces negativo 15. Menos negativo 20. Más 6 veces negativo 25. Menos negativo 30. Así que aquí vamos a tener 3 veces, esto será positivo 5, menos 8 veces, esto es negativo 15 más 20,
Eso también es positivo 5, y luego más 6 veces, esto es 25 más 30, que también es 5. Entonces tenemos 15 menos 40. Más 30, lo que equivale a 5 positivos. Entonces el valor de los determinantes es positivo 5. Espero que hayas encontrado esto útil.